que tiene el poder para cambiar nuestro presente, cambiar nuestro futuro y darnos esperanza aún en medio de las incertidumbres que vivimos cotidianamente como seres humanos. Quiero darle la bienvenida aquí a mi hermano Vicente Vera, bienvenido, a mi hermana Lupita Martínez, a mi hermana Lupita allí de Zapotlán, a mi hermano Oscar, a mi hermana Liz, a mi hermana Nancy, a mi hermana Anita Aguilar, a mi hermano Noé, sean bienvenidos, que la paz del cielo sea con ustedes y que al reflexionar esta linda mañana en esta disciplina tan linda de la cual hemos estado hablando últimamente, que es la oración, podamos crecer espiritualmente sabiendo cuál es el plan de Dios para nosotros, sabiendo que lo que Dios desea para ti, lo que Dios desea para mí, es que podamos tener una relación más personal, más experimental, una relación más real con ese Dios maravilloso que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que antes de iniciar con nuestro devocional, quiero invitarlos a que podamos orar ahí donde nos encontramos. Hermana Hortensia, bienvenida, bienvenida hermana Hortensia, qué gusto es tenerla con nosotros aquí esta mañana. Así que vamos a inclinar nuestro rostro allí donde nos encontramos y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque en ese amor infinito que nos tienes, nos regalas una noche en la que pudimos descansar, cerrar los ojos, recuperar nuestras fuerzas, Señor, y descansar plácidamente sabiendo que tú estabas con nosotros velando nuestro sueño durante la noche. Agradecemos la oportunidad que nos das de despertar a este nuevo día, de comenzar, Señor, antes de que salga el sol, antes de que el ruido de las cosas cotidianas lleguen a nuestra vida, en el silencio de la mañana, poder escuchar tu voz, encontrarnos contigo y saber cuál es tu plan para nuestra vida. Señor, no pretendemos saber todo, pero lo que sí deseamos es aprender de ti. Y queremos aprender, Señor, en esta mañana cuál es la manera correcta de dirigirnos a ti en oración. Pero mientras aprendemos a orar, Señor, queremos aprender a escuchar tu voz en cada decisión que tomemos durante el día. En medio de cada situación, circunstancia que nos toque enfrentar, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz apacible que nos guía, nos conduce, pero también, Señor, que nos amonesta en ocasiones. Hoy abriremos tu palabra, escudriñaremos en ella y queremos pedirte que seas con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, vuelvo a mencionar, es un gusto que podamos estar aquí juntos, reunidos, aprendiendo cada día más acerca de ese Dios maravilloso que tenemos, de ese Dios que nos invita a cada momento a entrar en una relación con Él. Y justamente el título de la reflexión de esta mañana es Enséñanos a orar. Hay una de las situaciones que como seres humanos necesitamos todos los días y es aprender. Cuando alguien cree que ya lo ha aprendido todo, que no tiene necesidad de aprender más nada, entonces esa persona se encuentra en un grave peligro porque ha perdido eh, la misión, ha perdido el sentido de la vida. Porque todos los días estamos aprendiendo, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días aprendemos diferentes enseñanzas en nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo, en las diferentes áreas en las que tú te desenvuelves, aprendemos cosas nuevas. Y cuando alguien cae en mente de que no hay nada más que aprender, estamos en un grave peligro porque entonces hemos perdido el sentido de lo que es esta linda vida, de aprender continuamente cosas nuevas. Por eso, quiero mencionarles que en el sentido de aprender, el Señor también nos invita a que tú y yo podamos aprender cosas nuevas, que podamos dirigirnos a Él en oración para aprender cada momento, cada instante del único que tiene la capacidad de enseñarnos lo que realmente necesitamos. Por eso, cuando hablamos de aprender, hablamos de esas maneras en que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y quiero invitarte conmigo, allí en tu Biblia, en el capítulo 11 del libro de Lucas, versículo del 1 al 4, que es donde vamos a basar nuestra reflexión esta mañana. Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Como te he mencionado en los días anteriores, no importa el formato de tu Biblia,
no importa si es digital o si es física, pero vayamos a ella. Y en Lucas vamos a encontrar la réplica de lo que encontramos en San Mateo capítulo 6 hablando acerca de la oración. Pero lo encontramos de una manera un poquito diferente. Así que vayamos allí. Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4. Dice en mi versión, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eh, Cuando hablamos de la oración y hablamos de la manera correcta en que podemos orar, la manera correcta en la que debemos aprender a orar, Jesús es nuestro referente. Se cuenta que un niño observaba todos los días a su padre antes de salir a trabajar. Antes de que el padre comenzara con el desayuno, su padre abría su Biblia, se arrodillaba, oraba, y el niño, cuando comenzó a crecer, comenzó a imitar las acciones que hacía su papá. Un día, el papá, observando al pequeño, se dio cuenta que el niño se levantaba, se arrodillaba al lado de su cama y comenzaba a orar. Y una de las oraciones que él pudo escuchar de su hijo le llamaron la atención, que decía, Señor, gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por mi desayuno y gracias porque no olvidé la tarea. Amén. Y después de que hubo terminado de orar, salió corriendo y comenzó con sus actividades. Con el paso de los años, el niño no solamente aprendió a orar, sino que no solamente aprendió palabras, sino que aprendió confianza. Esa confianza que se desarrolla solamente en una relación constante, personal, con ese Dios maravilloso que tenemos. Hay una diferencia, mis amados, entre aprender a orar y saber algunas oraciones. Y déjame decirte que esto es lo interesante, porque a veces lo único que sabemos son oraciones. No sabemos orar. No hemos aprendido a orar en lo largo de nuestra vida cristiana y si lo hemos aprendido a hacer, lo hemos olvidado y nos hemos centrado solamente en algunas oraciones. Y quiero que lo recapacites y lo recuerdes, porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Un ejemplo muy tácito acerca de esto es cuando comemos. Eso es interesante. Muchas veces cuando comemos, nuestras oraciones son tan banales, son tan repetitivas, que nos olvidamos de la esencia de lo que tiene que ser con la oración. No sé si te has dado cuenta, cuando estás por comer y vas a comer y haces la oración prácticamente es la misma. Señor, te doy gracias por los alimentos, bendice esta mesa, dale el pan a los hambrientos, a los que necesitados, gracias por esta rica comida, bendice a los que lo prepararon. Amén. Hemos aprendido solamente oraciones, palabras que repetimos constantemente, pero nos hemos olvidado de la esencia principal de la oración, que es aprender a comunicarnos con el Señor. Cuando he dado ahí con alguna de las iglesias algún seminario sobre vida familiar, les he comentado que dentro de la caracterización que hace la OMS en esa lista que da terror de cuáles son los 10 motivos o las 10 causas principales para que un hogar se destruya y una pareja llegue al divorcio, he mencionado que la primera causativa para la cual una pareja puede llegar al divorcio no es el adulterio. Eso es interesante. Según la OMS, la primera causativa de divorcio de una pareja es la falta de comunicación. No sabemos comunicarnos, no sabemos dialogar como parejas. Y eso va matando la relación matrimonial desde una perspectiva, desde el centro de lo que tiene que ver con la relación. Pues con Dios pasa lo mismo. Cuando tú y yo dejamos de tener una relación conversacional con el Señor, una relación real y transformamos esa relación que va basada en la oración, la basamos solamente a repetir palabras, vamos matando la relación espiritual relacional que debemos tener con el Señor. Por eso es necesario entender que no solamente necesitamos articular palabras, debemos aprender la manera correcta de orar.
Los discípulos se acercan a Jesús, puedo imaginarme, la Biblia no lo dice quién es, pero puedo imaginarme que es Pedro, porque Pedro es el que más inquieta, Pedro es el que está siempre con la intención de aprender cosas nuevas, Pedro es aquel que de los discípulos que siempre está dispuesto a ir más allá. La Biblia no lo dice, pero puedo imaginarme. Después de que ve a Jesús orando, se le acerca un discípulo, vuelvo a mencionar, la Biblia no dice quién es, puedo imaginarme que pudo haber sido Pedro, y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y cuando leía este pasaje de Lucas capítulo 11, preparando la reflexión esta mañana, me llegó así como un flashazo en la mente. ¿Acaso los discípulos no sabían orar? ¿Acaso en la vida espiritual de los israelitas, de los judíos, del pueblo elegido por Dios, no sabían cómo formular una oración? Si en la Biblia o en lo que ellos consideraban la escritura, en la Torá, estaban incluidos los salmos, el salterio, y allí son oraciones que los salmistas plasman como una réplica de lo que nosotros podríamos hacer en la relación conversacional con el Señor. La pregunta que surgió en mi mente fue, ¿no sabían orar los discípulos? La respuesta que llegó a mi mente fue, sí, claro que sabían. Pero los discípulos estaban contemplando en su divino maestro una dinámica diferente de orar. Ya lo diría allí Mateo capítulo 6, hablando acerca de los motivos de oración, cuando Jesús menciona, vosotros cuando oráis no hagáis como los hipócritas, que porque creen que por sus muchas palabrerías serán escuchados, o como los que no creen en el Señor, estoy parafraseando la versión, como aquellos que son incrédulos, que creen que solamente el memorizar cosas, ya con eso es correcto, ¿no? Los discípulos contemplan en Jesús una dinámica diferente, una manera totalmente distinta de orar, y entonces, viendo la manera en que Jesús ora, ellos le dicen, Señor, queremos aprender una manera diferente, no de articular palabras, sino de relacionarnos con el Padre Celestial. Y eso es interesante porque cuando vamos a Lucas, allí lo que acabo de mencionar, menciona que aconteció que Jesús estaba orando. El capítulo 11 abre eso. Aconteció que Jesús estaba orando. Los discípulos habían observado algo totalmente diferente en Jesús. No era solamente algo que hacía ocasionalmente. La oración formaba parte de su vida. Y lo hemos escuchado en muchas ocasiones que se ha mencionado que nadie vive como Jesús, nadie ha vivido como Jesús y quizá nadie viva como Jesús porque nadie ha orado, ora, orará como Jesús. Los discípulos habían visto los milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían observado la autoridad con la que hablaban las personas, pero cuando quisieron aprender algo realmente sustancial que sirviera a sus vidas, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y esto, mis amados, es profundamente significativo. Ellos comprendieron que detrás de la vida pública de Jesús había una vida privada de comunión con el Padre Celestial. Y viene a mi mente ese lindo texto, cuando tú ores, hago referencia al capítulo 6 de Mateo, cuando tú ores, entra a tu habitación, cerrada tu puerta. No quiere decir que todas las oraciones deben ser de esa manera, sino que nuestra oración privada debe de ser eso, privada con el Señor. Debemos de aprender y comprender que detrás de nuestra vida pública que tenemos, detrás de las actividades cotidianas que realizamos, detrás de nuestro diario vivir, si queremos ser victoriosos en medio de la pecaminosidad de este mundo, si queremos ser victoriosos a las tentaciones, si queremos mantener una relación sana con el Señor, debemos de tener una relación privada con el Señor. El poder visible que se veía en Cristo Jesús cuando hacía los milagros, cuando trataba con las personas, cuando se confrontaba con los fariseos, estaba relacionada con su dependencia invisible con el Padre. Por eso, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, comienza diciendo, Padre, no comienza presentando sus necesidades, no comienza con los problemas, comienza no con él mismo como persona, sino comienza poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. La oración cristiana, mis amados, vuelvo a mencionarlo, nace de una relación real, experimental con Dios. Dios es un ser real y necesitamos entender eso, necesitamos comprenderlo.
necesitamos afianzarlo en nuestra mente y necesitamos visualizarlo como una realidad de que Dios es una persona real que se preocupa por nosotros y cuando nosotros oramos estamos platicando con un amigo. ¿Por qué? Porque Dios no es una fuerza cósmica como algunas denominaciones cristianas han pretendido decir en muchas ocasiones. No es una energía impersonal como alguien diría acerca del Espíritu Santo. Y esto, cuando lo entendemos de que estamos frente a una persona, estamos frente a un Dios que tiene personalidad, nos permite acercarnos esto con más confianza, pero también con una reverencia absoluta que debe de haber en la presencia de aquel que es el Rey del vasto universo. El mismo Dios al que llamamos Padre, aquel cuyo nombre deseamos que sea santificado, es el mismo que se inclina para escuchar nuestro clamor. Por eso Jesús nos enseña simultáneamente en esta oración, en la oración modelo, que hay una intimidad y una reverencia con el Señor. La intimidad de acercarnos a Él como nuestro Padre, con la confianza de un hijo que tiene ante su Padre, pero con reverencia, sabiendo la magnificencia y la santidad de nuestro amante Salvador. La primera petición, modelo de Jesús, está centrada en Dios. Santificado sea tu nombre. Eso transforma nuestra manera de orar. Muchas veces nuestras oraciones comienzan, Señor, necesito, Señor, dame, Señor, ayúdame. Jesús nos enseña a comenzar contemplando quién es Dios. Cuando oramos antes, cuando adoramos antes de pedir, nuestros problemas comienzan a tomar el lugar correcto que les corresponde. No significa que nuestras necesidades no sean importantes, mis amados. Significa que Dios es más importante que nuestras necesidades. Y cuando ponemos a Dios por sobre todas las cosas y en primer lugar, el problema que tú tienes, la dificultad por la que tú estás pasando, encontrará el lugar adecuado en tu vida. Ah, sí, porque déjame decirte, perdón. Muchas veces nuestros problemas le quitan el lugar que le corresponde solamente al Señor. Nos quitan el sueño, nos quitan la paz, nos quitan el privilegio de acercarnos al Señor y entonces traemos todo el día, todo el tiempo en nuestra mente sobrecogiendo allí las dificultades que debemos de tener. Y cuando nosotros aprendemos a adorar primero a Dios, los problemas, las dificultades toman su lugar. Después de que Jesús les enseña eso, la segunda frase es, venga a tu reino. Esta petición tiene una enorme importancia para nuestra espiritualidad adventista. La esperanza como cristianos está orientada hacia el reino de Dios, hacia la consumación de su propósito, deseando que Cristo Jesús venga para nosotros, venga a llevarnos. Y como adventistas, nosotros creemos en el regreso literal, visible, glorioso de Jesucristo. Nuestra oración debe de reflejar continuamente esa esperanza, Señor, que venga tu reino. Señor, ven pronto por nosotros. Cada vez que oramos así, estamos recordando que este mundo no es nuestro hogar, que solamente somos peregrinos aquí, que estamos viviendo de manera estacional, ocasional en este mundo, que nuestra esperanza no está en la humanidad que finalmente consiga resolver todos sus problemas económicos, políticos, financieros y haya estabilidad en este mundo, sino que nosotros esperamos una patria mejor. Nuestra esperanza es el pronto regreso de Jesús, como diría San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Esa promesa linda que le hace el Señor Jesús a los discípulos y te la hace a ti y a mí de venir otra vez y llevarnos consigo mismo. Por eso nosotros tenemos que orar diciéndole al Señor, Señor, que pronto venga tu reino. Ya he predicado allí en la iglesia de Texcoco acerca de lo que es la venida de Jesús y que muchas veces nosotros como individuos retrasamos la venida de Jesús. Pero en medio de la oración modelo que encontramos allí en Lucas capítulo 11, encontramos otra de las frases interesantes. Aunque Lucas presenta de una forma más breve, como ya te mencioné, la oración modelo a comparación con Mateo, el principio parece claramente en la enseñanza de Jesús. La oración verdadera busca la voluntad de Dios, no mi propia voluntad, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo, no lo que yo percibo, sino la voluntad de Dios. ¿Se recuerda
en algún momento en alguna de las iglesias he predicado acerca del consejo de 3 formas para llegar a ser un cristiano genuino. Y la consumación de esas 3 formas es entregarle al Señor la voluntad. Por eso, allí, en Lucas capítulo 11, Jesús le dice a los discípulos en la oración modelo: hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús mismo fue un ejemplo vivo de lo que es buscar la voluntad del Señor. Y como mencionábamos ayer en el devocional, y lo hemos mencionado otros días, allí en el libro de Lucas capítulo 22, cuando Jesús está en el Getsemaní orando y le dice al Señor: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque la oración, mis amados, no es una herramienta para conseguir que Dios se someta a nuestros planes. Es un lugar donde nosotros aprendemos a someternos a los planes de Dios. Por eso, la oración debe convertirse en nuestras vidas en una experiencia de transformación constante, continua, diariamente, donde tú y yo somos transformados a la imagen de ese Dios maravilloso que tenemos cuando aprendemos a confiar en su voluntad y seguimos su voluntad. Por eso el Señor no se equivoca cuando dice: hijo mío, que tus ojos miren por mis caminos, que tus pies caminen por mis sendas, y cuando eso suceda, te vas a dar cuenta del plan maravilloso que tengo para ti. Sin embargo, mis amados, tenemos que aprender que cuando nosotros vamos a Dios en oración y dependemos plenamente del Señor confiando en su voluntad, nos daremos cuenta que aunque vengan respuestas que para nosotros parecieran ser negativas, siempre terminarán en bendición. Se cuenta que un muchacho oraba constantemente al Señor por un trabajo. Había acabado la universidad, había terminado su periodo académico y ahora se enfrentaba a la incertidumbre de lo que era llegar al campo laboral. Así que meses antes de terminar la carrera comenzó a orar: Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y en medio de la búsqueda encontró un lugar adecuado que para él parecía ser el mejor lugar para trabajar. Así que su oración cambió de decirle: Señor, dame un trabajo, a decirle: Señor, dame este trabajo, porque en este trabajo voy a encontrar la estabilidad económica, voy a encontrar el crecimiento, voy a encontrar esto, lo otro, aquí y allá. Y comenzó a orar día tras día por esa oración. Comenzó a gestionar las situaciones necesarias para poder entrar a laborar ese lugar. Así que eh, el gerente del lugar le otorgó la entrevista necesaria para que él pudiese presentar su currículum, pudiese presentar su formación académica, pudiese presentar todo lo necesario para ver si era candidato para laborar en aquella empresa. Así que el muchacho ese día se levantó y le dijo: Señor, gracias por la oportunidad que me das, pero tú sabes que necesito ese trabajo para crecer académicamente, profesionalmente y laboralmente. Así que ese día se levantó, se preparó y salió. Llegó al trabajo, hizo la entrevista, pero la respuesta que llegó fue: no cumple los requisitos para trabajar con nosotros. Así que el chico se fue para su casa, triste, desconsolado, porque había orado tanto al Señor que en lugar de recibir la respuesta positiva, recibió una respuesta negativa y quedó profundamente decepcionado. Y en su decepción le dijo, se pensó en sí mismo: ¿para qué oro si no tiene más sentido orar, si Dios no escucha mi clamor? Y durante varios días dejó de orar. Sin embargo, una noche, mientras leía su Biblia desanimado, se encontró con Proverbios capítulo 3 versículo 5, que dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en ese momento, él comprendió algo. Él comprendió que hasta ese momento él estaba buscando hacer su propia voluntad e intentando que Dios hiciera la voluntad de él y no él hacer la voluntad del Señor. Así que ese día, después de haber estudiado su Biblia, después de haberse encontrado con ese lindo texto de Proverbios 3:5, cayó de rodillas y le dijo al Señor: Señor, no quiero más que escuches mis planes. Ahora quiero que tú me enseñes cuáles son tus planes para mí. Meses después, cuenta la experiencia que
un servidor trae de haber escuchado de otra persona. Meses después se abrió una oportunidad de trabajo que él ni siquiera esperaba. Y después de años se dio cuenta que aquel trabajo que el Señor le había cerrado, aquella oportunidad que no le había dado, había sido la mejor decisión, porque en este lugar donde se encontraba laborando, no solamente podía encontrar el mantenimiento propio, el crecimiento profesional, sino también la manera adecuada para compartir el mensaje del Señor con otras personas. Jesús, mis amados, también nos enseña a depender completamente del Señor diariamente. No dice, danos el pan todo el año. En la oración que encontramos allí en el capítulo 11 de Lucas, no dice, Señor, dame el pan que va a llegar en la próxima quincena, o dame el pan del próximo mes. No. Jesús le enseña a los discípulos diciéndoles, danos el pan nuestro de cada día. Y en eso, mis amados, podemos sostener una lección muy importante. Dios nos enseña a vivir un día a la vez. Y esto es especialmente importante en una sociedad que está obsesionada por el futuro, por el mañana. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar el próximo mes? No, no necesitamos saber qué va a ocurrir mañana. Necesitamos saber qué es lo que está pasando con nosotros hoy. Nosotros necesitamos confiar en Dios hoy. La espiritualidad bíblica no se construye únicamente en grandes experiencias espirituales. Se construye mediante una dependencia cotidiana del Señor. Hoy necesito a Jesús. Mañana volveré a necesitarlo, pero mi preocupación no debe de ser mañana. Jesús ya lo mencionó. Cada día le basta su propio afán. No te preocupes por el mañana, preocúpate por el presente que tienes en tus manos. Y cuando nosotros nos preocupamos por el presente de nuestras propias manos, lo que está sucediendo en el aquí, en el ahora, en el momento preciso, vamos a aprender a confiar plenamente de que el Señor tiene todo bajo control. Pero también en la oración modelo encontramos que el Señor nos invita a confesar nuestros pecados, a pedir perdón por nuestros pecados, porque la oración modelo incluye confesión. No podemos experimentar un reavivamiento verdadero mientras intentamos ocultar nuestros pecados o seguir acariciando pecados y no soltarlos. David mencionó allí en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El reavivamiento espiritual, mis amados, comienza cuando nosotros vemos la magnitud de nuestro pecado, vemos la realidad que vivimos y entonces lo entregamos al Señor cayendo de rodillas y le decimos, Señor, examíname a mí. Y en medio de eso también, en la oración modelo, encontramos que también debemos, así como nosotros pedimos el perdón de nuestros pecados, debemos de perdonar a otros. La oración, mis amados, nos conduce a la reconciliación. No podemos pedir continuamente misericordia para nosotros mientras nosotros nos negamos a extender esa misericordia con otros. El que experimenta el perdón comienza a convertirse en una persona que también otorga el perdón para otros. Esto no significa justificar el error de otra persona, sino que significa dejar la venganza a la cual tú tienes derecho humanamente para dejarla en las manos de Dios y permitir que el Señor sane tu corazón. Por eso, mis amados, como adventistas del séptimo día, creemos que la experiencia cristiana debe estar fundamentada en una relación diaria, personal con Cristo. No somos salvos por nuestras disciplinas espirituales. Somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Pero las disciplinas, como la oración, el estudio, la testificación, el ayuno, son medios mediante los cuales cultivamos una relación personal con Él. La oración, entonces, mis amados, es una obra en la que nos ayuda a comprender a Dios, nos ayuda a acercarnos al Señor. Y eso es una respuesta de amor que tenemos con el Señor en una relación diaria, cotidiana y real. Pero, ¿qué significa realmente la expresión que hacen los discípulos de enséñanos ahora? Quizá, mis amados, hoy nuestra expresión, nuestra oración debiese ser exactamente la de los discípulos. Hoy cuando oremos, digámosle al Señor, Señor, enséñanos a orar. No enséñame a impresionarte con palabras. No enséñame a usar palabras religiosas.
sino enséñame a conocerte, enséñame a confiar, enséñame a escuchar, enséñame a confesar, enséñame a perdonar, enséñame a depender, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a esperar, pero sobre todo, enséñame a interceder y enséñame a vivir cada día contigo. Por eso, esta mañana quiero desafiarte a aprenderte ese lindo versículo de Lucas capítulo 11, versículo 1. Ese versículo que hemos tomado como base el día de hoy, ese versículo que nos lleva a entender cuál es la razón de nuestra oración. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar cuando uno de sus discípulos al terminar le dijo, Señor, enséñanos a orar. Hoy apréndete ese versículo. En tu diario espiritual escribe, ¿qué necesito aprender de Jesús acerca de la oración? Mi oración está centrada principalmente en Jesús, o está centrada en mis propias necesidades. ¿Qué aspecto de mi vida de oración necesita ser transformada? En tus momentos de oración busca un lugar tranquilo. Y te voy a hacer un reto el día de hoy. Ora por 3 minutos. Ora por 3 minutos. No hagas una oración de 10, 15, 20 minutos. Ora por 3 minutos. Y no comiences pidiendo nada. Comienza alabando al Señor. Simplemente adora a Dios por quien es. Y después dile, Señor, enséñame a orar. Y permanece algunos segundos en silencio y permite que Dios dirija tus pensamientos. Y finalmente, presenta tus necesidades. Hoy, de tu lista de 5 personas que tienes allí, por las cuales estás orando constantemente, busca uno. Mándale un mensaje y cuéntale tu experiencia que has tenido en la oración. Y pregúntale, ¿hay algo por lo cual puedo orar por ti? Y si tienes la posibilidad, y Él te da la posibilidad, ora con Él. Y hoy hagamos esta expresión nuestra, juntos como iglesia, y digámosle al Señor, Señor, no quiero solamente conocer acerca de la oración, quiero aprender a vivir en comunión real, personal, experimental contigo. Enséñame a orar, a confiar, a escuchar y a entregar mi voluntad cada día a ti. Y no olvides, la oración verdadera no consiste simplemente en aprender qué decirle a Dios, sino consiste en aprender a vivir cada día delante del Señor. Y cuando tú y yo aprendamos eso y lo pongamos en práctica, nos daremos cuenta que nuestra vida de oración será totalmente diferente. Mis amados, ¿alguna petición de oración por la cual podamos orar esta linda mañana? ¿Alguna petición que tengamos para poderla presentar delante del Señor? No olvidemos orar por las peticiones de salud. Nuestra hermana Solís, allí de la iglesia de Zapotlán. Nuestra hermana Silvia, de la iglesia de Víctor Puebla. Nuestra hermana Ricarda, de ahí de la iglesia de Zapotlán. Nuestra hermana Liz nos pone aquí en el chat, agradezco a Dios por sus bendiciones, por el nuevo día, por los desafíos que nos da, que nos ayude en cada uno de ellos. Quiero pedir por mi esposo, por mi suegro, por el cuñado que está saliendo de viaje, que Él los pueda llevar y traer con su bendición. Y también pide por una petición especial. Claro, hermana Liz, estaremos orando por ello y también por las situaciones laborales. ¿Habrá otra petición por la cual podamos orar? Ha habido una desactualización allí con el Zoom y nos quedan 3 minutos solamente. El tiempo se fue rápido. ¿Alguna petición más por la cual podamos orar? ¿Alguna petición que quieran compartir que podamos llevar a la presencia del Señor y orar juntos y mantenerla en oración durante el día en los momentos adecuados cuando tenemos nuestros momentos de oración? ¿Habrá alguna petición más? ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? Si no, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, allí donde nos encontramos y oremos. Señor, damos gracias porque cuando más necesidad tenemos, tú estás con nosotros. Y cuando más necesitamos aprender algo, tú estás dispuesto a enseñarlo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benevolencia con nosotros, por tu paciencia, Señor. Porque a pesar de lo testarudos que a veces llegamos a ser, lo indolentes que solemos ser, Señor, nos tienes paciencia y nos aceptas, Señor, como somos para transformarnos. Hoy hemos aprendido un poco, Señor, de la manera correcta de orar.
y queremos pedirte que cada día esa experiencia pueda ser real y vivificante para nosotros. Tómanos en tus manos, Señor. Condúcenos a lo largo del día. Que en medio de las adversidades, Señor, las situaciones complicadas del día, podamos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú estás con nosotros, dirigiéndonos a cada momento. Ponemos cada una de las peticiones, Señor, que se han externado los días anteriores, que hoy se han externado delante de ti. Pedimos, Señor, por Jorgito, por mi hermano David, Señor, por el hermano de Jorgito que han salido de viaje. Pido por mi hermana Liz, que se ha quedado allá en Ciudad de México, allá en Texcoco, con los niños. Pedimos por la petición especial que hay, Señor, por las situaciones laborales que se atraviesan. Ponemos a mi hermana Solís en tus manos, ponemos a mi hermana Silvia en tus manos, Señor, a mi hermana Ricarda en tus manos en medio de la salud. Y pedimos, Padre, que tú escuches las peticiones. Pero también, Señor, pedimos que cada vez que oremos podamos ser moldeados y transformados a la imagen de Cristo Jesús. Bendice nuestro día y que al salir a enfrentar las situaciones cotidianas hagamos con la seguridad de tu compañía, de tu presencia, de tu cuidado, de tu resguardo, sabiendo que solamente en ti tenemos nuestro refugio. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu paz sea sobre nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mis amados, tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano Vicente, Oscar, hermana Lupita Martínez, hermana Liz, hermana Lupita, mi hermana Ana Luisa, mi hermano Noé, hermana Hortensia, hermana Luz, Monse, Jonathan, Leti. Estaba aquí conectada Nancy, pero me imagino que iba en camino al trabajo, así que un abrazo, que la paz del cielo sea con ustedes y que el Señor les Gracias. bendiga este día. Un abrazo. Nos reencontramos mañana en punto de las 5:30 para tener un encuentro con Jesús. Bendiciones.